Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos un tema sobre endodoncia y por eso invitamos a una doctora especialista en endodoncia, la cual ya había estado con anticipación aquí en el programa, la doctora Lisette Eneví Herrera Soto. Doctora, te agradecemos tu presencia aquí en el programa. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Pues aquí estamos a tus órdenes y mira, vamos a dar seguimiento a temas de endodoncia. Obviamente no quiero preguntarte el día de hoy y bueno, vamos a abordar ya el programa, ¿sí? Porque siempre nos falta tiempo. Tenemos unos breves minutitos y quiero comentarle a nuestro público que tenemos un tema muy interesante que es de mucha afluencia en la consulta dental, ya que algunos pacientes que ya se han hecho un tratamiento de conductos, también llamado tratamiento de endodoncia, a veces hay que volverlos a retratar, es decir, a rehacer o volver a realizar este tratamiento de conductos. Y ese es el tema de hoy, ¿cierto? Cierto, la repetición de tratamiento de conductos radiculares. Muy bien, pues vamos a decirle a nuestro máster que nos pase entonces la primera fotografía que nos hiciste favor de traer aquí al canal. Y bueno, este es el tema, ¿verdad? Sí. ¿Qué te motivó a traer este tema tan importante, tan interesante, Lisette? Pues de hecho, la cantidad de tratamientos que se realizan. El endodoncista como tal no solo realiza la endodoncia, que es cuyo nombre correcto es tratamiento de conductos radiculares, sino que también realizamos diversos tratamientos extras. Uno de ellos sería la repetición de estos tratamientos, cuando la primera vez que se realiza falla, tiene algún problema. Muy bien, y bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las principales indicaciones para volver a hacer estos tratamientos de conductos radiculares? Ok, entonces lo que a nosotros nos podría llevar a la necesidad de realizar este tratamiento, primero que nada serían los síntomas. Sería que existe una enfermedad persistente. Por ejemplo, el paciente ya tiene su endodoncia realizada, ya tiene 1 año o 2 años con ella, pero el dolor nunca ha cesado. Siempre llega con alguna molestia. Doctora, me duele al morder o me sale una bolita de repente y me sabe medio feo. Al pasar la saliva tengo un saborcito medio feo o sabe sangre. Esta bolita siempre le llaman postemilla, ¿cierto? Y en realidad, bueno, no es el nombre correcto, pero bueno, pues ya nosotros cuando nos dicen, doctora, me sale una postemilla, pues ya nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Y si ya recibió un tratamiento de endodoncia, pues entonces quiere decir que algo anda mal, ¿verdad? Porque tiene que remitir este absceso o esta infección, ¿verdad? Exacto, o sea, desde ahí nosotros ya empezamos a sospechar de que se trata de algún error, de alguna deficiencia en el tratamiento previo. Claro, se tiene que realizar un diagnóstico como tal, clínico, radiográfico, hacer pruebas tanto periapicales como palpación, como percusión, pero ya vamos teniendo la sospecha de que estamos en la necesidad de repetir el tratamiento ya realizado. Creo que nos habías traído una foto de apoyo para y mire, aquí están las indicaciones, ¿verdad? Como lo mencionaba, enfermedad persistente que tenga síntomas o, por ejemplo, a la hora de hacer el diagnóstico radiográfico, nosotros vamos a poder observar que la calidad del tratamiento no es el ideal, que existe, ya sea que se vean los conductos trabajados cortos, que estén pasados, que no se hayan localizado conductos, que exista una lesión periapical como tal. La lesión periapical en las radiografías se observa después de meses de una infección. No es inmediata, pero ya se observa como una línea oscura alrededor de la línea final de terminación de la raíz. ¿Sí? Y es que tienen que estar conformados tridimensionalmente, es decir, a lo largo, a lo ancho, ¿verdad? Y obviamente en profundidad. Sí. Obturados de tal manera para que pueda tener un mayor éxito estos tratamientos, ¿verdad? Claro. Otra de las indicaciones sería, por ejemplo, si el paciente va a cambiar su prótesis, si ya trae una corona vieja, un puente viejo que ya estén desajustados o que no sean tan estéticos y los quiere cambiar, esa sería una indicación. O igual, cuando la calidad de las endodoncias ya realizadas tiene una calidad cuestionable, que se vea no muy bien hecha, y en conjunto con síntomas y con las características en la radiografía, las que ya había mencionado. Y también lo que he encontrado últimamente más comúnmente es la contaminación por filtración, que las restauraciones no sellan adecuadamente, se filtra la saliva, entre otras cosas, comida, agua,
todo se filtra y todo esto llega a la endodoncia, que aunque lamentablemente haya estado bien realizada, si no hay un buen sellado de la restauración como tal, va a fracasar. Oye, y también muchos pacientes ya no regresan a su restauración, ¿eh? Exacto, deja de dolerles y ya no regresan. Sí, o sea, porque hay que estar muy pendientes de avisarles de que, bueno, el tratamiento de endodoncia a veces ya concluyó, pero obviamente se tienen que hacer una restauración y la restauración tiene que estar muy bien sellada y no debe de haber contaminación, o sea, intercambio de bacterias o de fluidos entre lo que es la parte exterior, o sea, entre lo que es la boca y el interior del diente, ¿verdad? He aquí donde viene mi siguiente pregunta y ya estás contestando parte de ella. ¿Cuáles son las principales causas, Lisette? Ok, para empezar, pues bacterias que queden dentro del conducto que está mal trabajado. Son bacterias que quedan incluso atrapadas entre el material de obturación y el diente. Generalmente quedan cortos o no queda bien trabajado el conducto porque se tiene que trabajar a lo ancho y a lo largo y debe llevar cierta conicidad y a veces es donde falla. Esa sería la primera. La segunda sería que estas bacterias... perdón que te interrumpa, esto es como para... Acuérdate que hay personas que aquí que no saben a lo que te estás refiriendo porque no están muy en contacto con la odontología. A lo largo es de la raíz, el conducto, que es como la tubería, ¿verdad? Es como, digamos, el conducto es esta parte y entonces tiene que estar conformado, o sea, limpio y obturado, o como la gente le llama tapado, pero que en realidad nosotros le llamamos obturado, hasta la terminación de este conducto sin dejar espacios, la menor cantidad de espacio posible, ¿verdad? Exacto. Okay, bueno. Entonces, esa sería la primera causa, los microorganismos intrarradiculares dentro de la raíz. Estos, si sigue avanzando la enfermedad, salen de la raíz y empiezan a dañar toda la parte del hueso alrededor de la raíz, que esta es la región periapical. Y otro de estas causas que provocan la enfermedad sería la reacción a cuerpo extraño. Esto es, por ejemplo, cuando se sobreinstrumenta y se sobreobtura, cuando se pasan, se podría decir que la preparación está más allá de la raíz y se salen de la raíz, entonces tanto bacterias como cemento sellador como gutapercha llega a salir de la raíz y esto provoca una reacción a cuerpo extraño. Y finalmente también hay lesiones como los quistes verdaderos o granulomas, que bueno, esto solo se puede saber ya a la hora de hacer un estudio histopatológico, pero estos son los tipos de lesiones que pueden provocar una enfermedad persistente aún después de realizarse la endodoncia. Es decir, tenemos una endodoncia bien realizada, bien hecha, bien obturada en los tres planos, es decir, a lo largo, a lo ancho y a lo profundo. Y sin embargo, si tenemos estos quistes verdaderos o granulomas, aún así pues, no remiten, no se desbaratan. No, okay. Muy bien, y entonces, bueno, estas son causas por las cuales. ¿Y cómo puedes diagnosticar, cómo te ayudas para diagnosticar una enfermedad de este tipo después de haberse ya hecho un tratamiento de endodoncia? Ok, pues para empezar es un diagnóstico general, tanto radiográfico, clínico, como lo mencionaba, igual con las pruebas de percusión, de palpación. Y luego, por ejemplo, la radiografía nos es muy útil en este caso. O sea, es un conjunto de pruebas de diagnóstico, pero en sí, donde podemos observar más de las consecuencias de un tratamiento fallido sería en las radiografías. Por ejemplo, en la primera imagen observamos un endoposte, bueno, en el diente del medio, lo que se ve blanquito es el metal, es un endoposte con su corona. Lo más denso, digamos. Exacto. Mientras más denso se ve más blanco. Y se ve que es un diente mal trabajado, tanto en lo ancho como en lo largo. En la segunda imagen, bueno, podemos observar lo mismo entre el primer y el tercer diente. En la siguiente, en la tercera, podemos observar, ahí existe un instrumento fracturado, lo cual ya no evitó que se continuara con la limpieza como debe de ser, con la limpieza, conformación y obturación como tal del conducto radicular. En la cuarta imagen, la primera de la parte de abajo, podemos observar en las raíces mesiales, son las primeras raíces, fracturaron un par de instrumentos. Aquí es muy complicado porque el hecho de que tengan los instrumentos fracturados nos dificulta llegar hasta el tercio apical, que es de los principales objetivos en la repetición de tratamiento, recuperar el tercio apical. Y finalmente, por ejemplo, en la imagen final también podemos ver, es una restauración metálica. A veces tenemos que
perforar, tenemos que realizar el acceso radicular y por eso tenemos que lograr una perforación de las restauraciones o a veces hasta quitarlas, pero a veces lo más viable o lo más rápido es realizar la perforación y hacer el tratamiento de conductos, la repetición, a través de estas restauraciones. Y bueno, obviamente el acceso debe de ser lo más directo para que no haya algún problema, y entonces si tienes que tener un acceso directo y está de por medio este tipo de restauraciones, pues si no se pueden quitar, obviamente las tienes que perforar, hacer algún orificio para volver a trabajar, ¿verdad? Y esto complica todavía más el tratamiento, que ya no es fácil. Muy bien. La verdad es de que es un trabajo muy complicado el hecho de volver a hacer un tratamiento de endodoncia, porque obviamente yo creo que lo correcto siempre es decirle a los pacientes y serles muy honestos si va a estar comprometido el resultado. Y por comprometido yo me refiero a que no hay un índice alto de éxitos en determinados momentos, puesto que si una primera vez falló, ya una segunda ocasión, pues existe un cierto compromiso donde el paciente que está acostumbrado a que nosotros queramos o ellos quieren que en determinado momento les demos o les ofrezcamos una garantía, pues obviamente no es posible. No es posible, ¿verdad? No es posible, el pronóstico ya es reservado. O sea, desde el momento en el que esto es una repetición, el pronóstico es mucho más reservado. Estamos platicando con una especialista en endodoncia, y es la doctora Lisette Nevi Herrera Soto, quien está hablando acerca de los retratamientos de endodoncia o de conductos radiculares. Y bueno, nos explicabas cuáles eran las causas principales o los motivos por los cuales las personas acudían a consulta a volverse a retratar un diente. Y nos decías pues, las principales características, pero una vez que ya detectaste el diente, la causa, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿qué sigue? ¿Cuál es la forma de tratar estos dientes? Ok, entonces ya tenemos nuestro diagnóstico, ya tenemos la necesidad de realizar el tratamiento. Primero tenemos que lograr el acceso a la cavidad. Como ya lo había mencionado, a veces tenemos que perforar coronas, ya que sean coronas individuales o pilares de puentes, que es lo que complica todavía más la situación, porque incluso esto hace que perdamos nosotros la noción de la anatomía como tal. O sea, ya no es lo mismo que si estás viendo el diente de primera instancia con la caries, aunque sea con caries, con restauraciones, pero ya no es lo mismo que si tienes un puente, ya pierdes la dirección. Entonces, desde ahí ya empieza a ser complicado. Entonces, primero tenemos que lograr una cavidad de acceso para adecuadamente, como lo mencionaba, realizar una limpieza con formación y obturación. Pero también nos vamos a encontrar con ciertos detalles, ciertas cosas que nos van a hacer valorar el tratamiento. Por ejemplo, algo que se me había pasado aquí, respecto a la planificación del tratamiento, se pueden hacer varias cosas. Primero sería mantener en observación, que en realidad pues es de momento no hacer nada. Esto va a depender de síntomas, principalmente, más que nada va a depender de si existe dolor o no. Es decir, darle tiempo al tiempo, porque a veces es cuestión de recuperación, ¿verdad? ¿O no? Puede ser. A veces, si el tratamiento acaba de ser realizado, a lo mejor es normal cierta sintomatología por la misma manipulación, por la misma instrumentación, pero si ya lleva años, no. No, okay. En este caso... Digamos que se hizo hace 15 días, pues puede resultar relativamente común, ¿verdad? Sí, no es lo ideal, pero tal vez podríamos esperar y mantener en observación. Okay. Otro detalle podría ser que mandemos a extracción, que el diente ya no tenga un pronóstico favorable y tenemos que mandar a extracción. Enseguida podremos indicar ya sea el retratamiento no quirúrgico, que es la repetición de tratamiento como tal, de lo que estamos platicando, o otra opción sería un retratamiento quirúrgico, en este caso la cirugía periapical. Esto ya es un tratamiento aparte. Le llamamos normalmente apicectomía, y es como abrir una ventana y cortar la puntita de la raíz 1 milimetrito o algo así para quitar la lesión y sellar, ¿verdad? Más o menos. Te voy a invitar para que vengas a este programa. De hecho, ya teníamos acordado hablar precisamente de apicectomía, que es de este tipo de procedimientos quirúrgicos.
¿verdad? Pero eso, bueno, se los prometemos en un futuro. Claro que sí. Ok, ya tenemos un compromiso, ¿eh, Lisette? Sí. Bueno, entonces dinos, estos, estábamos también en la forma como los íbamos a retratar, ¿verdad? Sí. Y, ajá, a ver. Perdón, retomando los pasos. Sí. Entonces, primero se tiene que realizar la cavidad de acceso, ya lo había mencionado. Podemos atravesar coronas, atravesar restauraciones. A veces ni siquiera tienen restauraciones, que es por el motivo por el cual se necesita la repetición del tratamiento. Es muy variable. Enseguida, pues muchos dientes tienen endopostes. Ya ahorita hay una variedad muy amplia de endopostes. La principal división o tipos de endopostes, hay metálicos, hay de fibra de vidrio. Cada uno tiene sus indicaciones de cómo ser retirados, de cómo ser eliminados. Pero bueno, ya logramos el acceso, ya quitamos la corona, por ejemplo, ya quitamos el endoposte. Entonces ahora hay que recuperar el acceso al tercio apical, que es lo más importante que tenemos que limpiar. Todo el conducto se tiene que limpiar, pero tenemos que trabajar de manera adecuada el tercio apical. A veces se van chuecos, no se salen del conducto, entonces sí hay que retomarlo, y esto es bastante complicado. De hecho, es la parte más complicada, más que quitar coronas, más que quitar postes. Retomar el camino de manera adecuada es muy complicado. Aquí es donde puede subir o bajar el pronóstico. Muy bien. Ajá. También existe pues la remoción de instrumentos. Eso es muy, muy complicado. A veces no se pueden remover, a veces se tienen que sobrepasar. Ok, se pasa por un ladito y se omite, digámoslo así, tratando de tener acceso a la parte terminal de la raíz, que nosotros les llamamos pues ápice, ¿verdad? Y nosotros tratamos de incluir el instrumento fracturado dentro de nuestra obturación. O sea, incluirlo ahí y sellarlo ahí, que no es lo ideal, pero a veces es lo único que se puede realizar, ¿sí? Y también hay que manejar, pues, trabajar adecuadamente la anatomía. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que llegaran a necesitar la repetición es porque no se trabajó adecuadamente. Y finalmente, pues se tiene que dar el acabado del retratamiento. Por ejemplo, si no localizaron un conducto, localizarlo, trabajarlo, conformarlo. Y ya finalmente, pues ya sería una obturación adecuada, y también ser muy puntuales con los pacientes. Se tienen que rehabilitar después de la endodoncia. No porque ya no tengan dolor, no porque ya no tengan molestias, ya acabó. Se tiene que hacer la endodoncia y enseguida ponerse la restauración. Idealmente una restauración que nos ofrezca protección cuspidea. Generalmente es decir, una corona. La parte que cubre el área masticatoria. Y entonces lo mejor de lo mejor, casi siempre, la menor forma de arriesgar una fractura después de una endodoncia es generalmente una corona. Tú lo has dicho. Y entonces, pero hay sobreincrustaciones, que le llamamos nosotros tipo onlay. Sin embargo, bueno, a veces es preferible, dependiendo del tipo de dentista que vaya a tratar el diente que ya tiene tratamiento de conductos radiculares, generalmente se prefiere que sea corona completa. Y es que es muy particular, o sea, por ejemplo, los dientes anteriores, donde el acceso es mínimo, donde es muy pequeño, tal vez podríamos poner una resina, a lo mejor se sella con una resina, pero también hay que tener cuidado de mantener el control de esta restauración, porque con los años se van desajustando, van a presentar filtración y van a contaminar el tratamiento de conductos, y esto nos va a llevar a que requiera una repetición. Entonces sí hay que tener un control de las restauraciones. Fíjate que de los dientes anteriores, a veces también pues el tratamiento de endodoncia se hace al retirar esta parte que la gente le llama el nervio, al retirar la pulpa. Pues que sucede que el diente prácticamente queda sin vitalidad y va perdiendo el color, o sea, la irrigación le da el color al diente. Entonces se va haciendo grisáceo, luego se ve como moradito, y luego pues a veces se ve, o sea, se tiene que abrir y limpiar muy bien, o de plano mejor desde un inicio, pues una corona estética, aunque sea el segmento anterior, ¿no? O algo que cubra para que a través de un año o dos ese diente no se empiece a ver de otro tono, ¿no? De acuerdo. Ah, bueno, eso es opcional. Bueno, ya el gusto se le tiene que explicar al paciente. Dime una cosa, ¿qué hay en cuanto al pronóstico de estos dientes con retratamiento de endodoncia? El pronóstico es muy variable como tal. Va a depender de cada caso en particular. Esto lo vamos a poder tener un pequeño previo, no sé, por llamarlo así, a la hora de hacer el diagnóstico.
A la hora de hacer el diagnóstico, si yo como endodoncista decido que puedo repetir este tratamiento, es porque yo estoy tratando de garantizar lo más que se pueda de vida para este diente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los dientes naturales nunca van a ser sustituidos. A lo mejor se puede colocar un puente, se puede colocar un implante, que son excelentes opciones y a veces sí son indicadas, pero nada como el diente natural. Sí, no es como la naturaleza. La verdad es que la naturaleza es muy sabia y bueno, lo demás son imitaciones de la naturaleza, pero no es algo ya natural, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de conservar lo más que se pueda nuestras piezas, nuestros órganos dentales y bueno, pues si caemos en determinado momento en esta situación, pues buscar, tener paciencia, buscar la manera de hacer un buen retratamiento y este es un retratamiento normal. Este no es un tratamiento que estamos hablando con un acceso quirúrgico, porque también existen todavía, si se complica la situación, digamos, la forma de irnos hacia esa otra segunda opción, ¿verdad? Incluso hay situaciones en las que son, por ejemplo, pilares de un puente de tantas unidades, 4 o 5 unidades, pero está terriblemente mal hecho, pero no es una opción retirar el diente. Entonces, bueno, se intenta la repetición de manera ortógrada. Ortógrada es que se entra por arriba. Se hace, se limpia lo más posible. En el caso de que no se pueda recuperar el tercio apical, de que existan instrumentos fracturados que no se pueden sobrepasar o que no se pueden sacar, en este caso nos vamos a la siguiente opción, que es el retratamiento quirúrgico. En este caso es la cirugía periapical, donde se realiza un abordaje quirúrgico, se cortan los últimos 3 milímetros del diente, del ápice radicular, se trabaja con una punta de ultrasonido, entra y entra y elimina tanto gutapercha como bacterias, como a veces incluso nos dan acceso a los instrumentos y se pueden retirar por el ápice. Y finalmente se sella con un cemento biocerámico, un cemento totalmente biocompatible, biotolerable con los tejidos, y esto nos permite una adecuada reparación. Muy bien. Pues bueno, yo quiero comentarle al público que tuvimos aquí algunos programas acerca de lo que son tratamientos de endodoncia. Los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube para que tengan acceso a todos estos programas y que puedan informarse muy bien. Es importante también determinar que de por sí un tratamiento muy bien hecho de endodoncia no asegura y garantiza al 100%, escuchen bien ustedes, al 100% la permanencia de este diente durante muchos años. Es decir, incluso haciéndose muy bien un tratamiento de endodoncia, hay ciertos factores que lo hacen como predisponente, como, pues no sé, la alimentación, el mecanismo de defensa. El uso de la colocación de restauraciones adecuadas si no sube el pronóstico. Pero nunca es del 100, ¿verdad? ¿O sí, Lisette? No es del 100, es 97, 98%, pero con restauraciones adecuadas. De hecho, hay estadísticas donde nos dicen que la mayor causa de las fallas en endodoncia no es la endodoncia como tal, es la restauración protésica. Si falla esto, va a fallar la endodoncia. Por más bien hecha que esté, se va a contaminar, se va a filtrar. Sí. Pues bueno, el tiempo fue breve. Muchas gracias por su participación a la doctora y a ustedes los esperamos aquí en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta la próxima.